Iniciar la segunda parte de la jornada con el tema que aborda la depresión. Para ello tenemos a la doctora Claudina Padilla de Campos. La doctora es graduada de médico de la Universidad Nacional de El Salvador. Hizo su posgrado en psiquiatría y psicología médica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es exprofesora de varias universidades en escuelas de medicina y psicología, expresidenta de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, es jefa del Departamento de Psiquiatría del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Actualmente la doctora es secretaria de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría y colaboradora en diferentes medios de comunicación sobre temas relacionados con la especialidad. Con ustedes, la doctora Claudina. A ver si, ¿dónde está? Bueno, muy buenos días. Realmente es un placer tener un público tan grande para una temática del área psiquiátrica que no es usual que las personas les motive, pero es un placer. Los objetivos de la presentación son los siguientes: depresión como carga en salud pública, la epidemiología, síntomas y grado de severidad de la depresión, suicidio y causas de depresión, neurobiología y cómo hacer diagnóstico, tipos de depresión. Vamos a ver un poco rápido, espérese, anterior. Y la luz está muy alta. Los tipos de depresión en niños, en adolescentes, un poquito de depresión masculina, de depresión femenina. Voy a tocar solo un tema, algo de depresión geriátrica y al final el tratamiento. La depresión es un importante problema de salud pública. Dele otro. 1 de 6 adultos experimentan depresión en el curso de su vida, de manera que es altísimo. Además, es la segunda causa mayor de carga de enfermedad a nivel global. Esto implica morbilidad más mortalidad. Actualmente se ha visto que es la cuarta causa, pero siempre está dentro de las primeras 10 causas. El suicidio es la 11ª causa principal de muerte en Estados Unidos. Estábamos comentando justo previo a la presentación cómo estará el suicidio en nuestro país. Pero los indicadores realmente son altísimos. Casi el 90% de los pacientes deprimidos presentan alteraciones de moderadas a severas en el trabajo, en el hogar, las relaciones o el funcionamiento social. Y da un promedio de 14 años perdidos por discapacidad. Es increíble lo que las personas pierden en trabajo, en potencial económico, en todos los aspectos de la vida, así como en su vida familiar, por los aspectos estos de pérdida de discapacidad. En aspectos epidemiológicos podemos ver algo bien interesante. Anteriormente yo decía que nosotros teníamos, hace unos 20 años, estos niveles de depresión entre hombres y mujeres. Pero actualmente yo miro estos. Hombres y mujeres están presentando casi los mismos niveles o los mismos porcentajes de depresión. Y no sería raro que llegáramos a estos niveles que estaban en Estados Unidos hace unos cuantos años. Ahora, esto es interesante. Esto es prácticamente toda la sintomatología de depresión. Vamos a comenzar con problemas en el sueño. El sueño es uno de los síntomas primordiales en depresión.
Y el sueño puede ser, el insomnio puede ser inicial, intermedio o terminal. Y como bien dijo el doctor González, en las personas en depresión, el problema es más a nivel de insomnio terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se despierta 2, 3 de la mañana y ya no puede dormir. Pero también en periodos iniciales de depresión vamos a ver un insomnio inicial, que es insomnio que se tardan de las 11 a las 12 de la noche hasta poder dormirse. Y también van a tener periodos de insomnio intermedio, que es despertar, dormir, despertar, dormir, despertar. Pero todos van a tener esta característica. La persona siente que el sueño no es reparador. Es un sueño que, aunque durmió 4 horas, no se siente descansado. Y también en el problema de sueño pueden tener periodos de hipersomnio, que quiere decir que estas personas van a dormir de pronto toda la tarde, toda la noche y toda la mañana del día siguiente. Y hay un tipo de depresión que va a cursar con mucho sueño, sueño constante. Dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Acá lo que encontramos es que la persona dice, me estoy volviendo olvidadizo, no me acuerdo dónde dejé las cosas, de pronto no sé dónde están las llaves, dónde dejé el celular, qué pasó, las notas, no sé, estoy olvidado. Esto no es olvido. En depresión es un problema de atención, de concentración. Tomar decisiones también es un problema difícil para ellos. Cambios en el peso. Cuando esto cursa con mucha ansiedad, la persona va a tener aumento de apetito y por ello cambios de peso, aumento. Pero si de pronto hay problemas de hiporexia, lo que va a tener es bajo de peso. Cefaleas, algias y trastornos somáticos. Esto lo he puesto en rojo porque definitivamente pertenece a depresión, pero es de aquellas depresiones enmascaradas que no parecen depresiones. La persona se va a quejar de muchos síntomas somáticos que no responden a ningún tipo de patología específica, pero cuando empezamos a investigar, tiene prácticamente buena parte de estos síntomas. Fatiga casi siempre asociada a falta de energía. La persona dice, estoy cansado, siento que no puedo hacer nada y me canso con poquito que haga y estoy cansado desde la mañana, desde que amanece, porque parte por el problema del sueño y también por el estado depresivo. Falta de interés y placer, a esto le llamamos anedonia. La persona no tiene deseo de nada, de una fiesta, de ir a una buena comida, de ir a algo que todo el mundo le causa gracia, simplemente dice, ¿y eso para qué? No me motiva. Y la buena comida dice, todo sabe a lo mismo, a papel, a nada. Entonces esto es preocupante porque de pronto le dicen, es que, y el deseo sexual, abajo, la libido cae notablemente y esto a veces es causa de consulta porque mire, no me dan ganas de nada y uno tiene que explicarle a los familiares que esto es causa de la depresión, más cuando son mujeres que dicen, es que ahora ya no solo le duele la cabeza, sino que dice que no tiene ganas, simplemente está asociado a esto. El ánimo puede estar deprimido, ansioso o irritable. Y entonces lo que encontramos es que va a haber cambios en el estado de ánimo. Cuando la persona llega con ansiedad, casi nadie dice, no, es ansiedad. No, hay que investigar cuadros depresivos. Si está deprimido, hay que ver la severidad. Y si está irritable, te dicen,
No, mire lo que está es enojado, violento, abusivo, y no estaba así, y hoy está tirado en la cama. Sentimientos de culpa y minusvalía. Este es un gran, diríamos, impulsador de depresión. Cuando a la gente le generan culpa porque hizo esto o porque no hizo aquello o porque algo de lo que piensa ocurrió y es su competencia, genera precisamente mucha culpa. Y la minusvalía viene posteriormente debido a que la persona empieza a pensar, uno, de que quizás no sirve para nada, quizás no es bueno para aquello, que quizás no le quieren, a nadie le importa, y eso nos da una baja autoestima. Y por último, el que corona todo el cuadro va a ser esto: pensamientos o ideas sobre la muerte o suicidio. Esto es algo que tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque la persona está rumiando la idea de que es mejor estar muerto, que qué sentido tiene estar en esta vida con que no le siente gusto a nada, que todo es un vacío afectivo y que quizás muriendo es una solución a este dolor interno. Entonces, sí es una temática a investigar. Veamos los síntomas fundamentales. Van a ser estos tres. Y esto simplemente nos sirve para poder definir qué tipo o qué nivel de severidad tiene la depresión. Yo suelo pasar una escala de depresión, de autoevaluación por el paciente, que es la escala de Zoom. Y después, al finalizar, paso esto como parte de la psicoeducación del paciente para que entienda dónde está su depresión y por qué salió así. Y de pronto me dicen, yo tengo estos tres, pero además tengo varios de estos, o solo tengo dos. Y veamos, el leve solo va a tener 2 síntomas fundamentales, 2 del grupo de otros síntomas, y puede mantener un rendimiento laboral adecuado. Pero en la depresión moderada hay por lo menos 2 síntomas de esto, pero hay 3 de estos, y esto nos va a dar un rendimiento, hay un poquito de interferencia con el rendimiento laboral. Pero en la depresión grave encontramos estos y al menos 4 de estos síntomas. Veamos, la gente dice, yo tengo todos estos y tengo todos estos. Y entonces es fácil pensar, sí, es una depresión grave, pero es importante que se autoevalúe, que vea cuánto sale en estas escalas. Y hay gente que me saca 78 y 70 es el máximo, 70 o más. Entonces, y cuando vemos esto me dicen, exacto, yo tengo todo, es una depresión severa. Ahora veamos cuál es la situación más severa en esta enfermedad, cuál es el cuadro más grave. Es un suicidio, porque en esto puede culminar la vida del paciente, en suicidarse. Y el suicidio definitivamente para nosotros es una emergencia las ideas suicidas. Alguien por acá preguntó, ¿cómo se maneja esto del suicidio? En realidad, prácticamente la depresión va a ser la enfermedad psiquiátrica con mayor riesgo, entre un 10 y un 15%, y el 70% de los suicidas presentan una condición depresiva, ya sea de cualquier tipo, y el intento más suicida más frecuente está entre mujeres menores de 35 años, entre 15 y 24 años. Y el suicidio consumado, porque estos son intentos, acordémonos que un intento es aquella mujer que llega herida, que se tomó unas pastillas, que se intoxicó con algo, pero en forma leve,
que es prácticamente la llamada de atención, necesito ayuda urgente. Pero algunas se rescatan, hay un porcentaje que sale avante, pero un buen porcentaje también muere en sus intentos. Pero cuando vemos en los hombres se van a suicidar colgándose, que son más efectivos, tirándose un balazo en la boca, que puede ser más efectivo, o haciendo situaciones mucho más letales. Entonces ellos van a tener suicidios más efectivos. Entonces es más grave. Los dos principales motivos por los que una persona se suicida son, primero, pérdida del control sobre su situación vital y sus emociones. El no sentir que pueden manejar esta condición. El de pronto sentir que es imposible vivir con esta condición. Y es interesante una suicida que recuerdo que fue abusada sexualmente en su vivienda. El esposo llega y no tuvo valor de decirle nada y 2 días después se suicida. El que consultó posteriormente y cuenta esta historia es el esposo. Entonces es dramático porque podríamos estar ante un estrés postrauma, pero también a una condición de una situación vital de sus emociones. Y la segunda es la pérdida de toda visión positiva del futuro. Y a esto se le llama desesperanza. Y es preocupante hablar de la desesperanza porque en nuestro país y en muchos lugares del mundo hay una desesperanza aprendida. Yo no puedo cambiar, no va a pasar, haga lo que haga, es imposible que mejore. Mi situación es una desgracia. Y la gente incorpora esta condición. Y esto es realmente desastroso para su vida anímica, porque piensa que no tiene sentido la vida. Es más, un día llega una chica y me dice, yo voy a morir a los 20 años. Y estábamos con 18. Y yo dije, tenemos 2 años para recuperarla, es suficiente. Pero, ¿por qué tenía este concepto? Porque su vida no tenía sentido desde que estaba pequeña, porque no tuvo ese fenómeno de resiliencia, porque no tuvo afecto positivo de parte de su familia, porque fue expuesta a demasiados estresores. Entonces ya hay un preconcepto de suicidio. Las causas de la depresión. Estas pueden desencadenarlo muy bien estresores crónicos o estresores, no necesariamente estresores agudos, pero si esto no se trata, se cronifica, entonces vamos a ver que ante estresores crónicos, toda la cadena neurobiológica se da y termina en depresión. También vemos que hay un historial familiar y algún miembro de la familia a menudo presenta estos problemas de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, y también hay un desorden neuroquímico involucrado. Se habla mucho de serotonina. La serotonina se ha involucrado en depresión y que es la que regula la glándula pineal y todas las cosas, pero también noradrenalina y dopamina. También está incluido el GABA y el glutamato. Es más, el glutamato se había dejado de lado, pero actualmente se ha visto que hay mucho involucramiento de este neurotransmisor. Y entonces, lo que vamos a ver acá es un modelo de estrés-depresión. Si tenemos, desgraciadamente, esa carga genética, que espero que a futuro hayan pruebas como para detectar esta vulnerabilidad genética
así como se investiga cánceres, hipertensión, si alguien lo hereda, o Alzheimer, que ya se está detectando vía genética. Entonces la persona sí puede tener esta vulnerabilidad, pero si además hay eventos en la vida adversos tempranos, como violencia intrafamiliar, maltrato, abuso u otros factores, entonces va a ser más posible que empiece a darse una alteración neuroquímica y neuropsicológica y empiece a darse todos estos cambios en el eje hipotálamo hipoficiario, en noradrenalina, en neurogénesis y al final en neurotoxicidad o apoptosis celular de áreas específicas del cerebro que van a controlar emociones. Esto, ya siendo una persona vulnerable al estrés y a los eventos de la vida, le agregamos el estrés en el adulto, esto nos va a dar las alteraciones biológicas y por tanto cambios comportamentales y emocionales propios de la depresión. Entonces, si ustedes ven, no es algo fácil que esté allí, sino que es una problemática severa. Ahora veamos un poquito de la neurobiología, ya más metida en lo que es depresión. Tenemos serotonina, dopamina, noradrenalina y acetilcolina. Estos tres van a disminuir y la única que aumenta es la acetilcolina. Cuando la serotonina aumenta, nos da alteraciones de sueño y alteraciones del estado de ánimo. Cuando la dopamina aumenta nos da anedonia y cuando la noradrenalina disminuye nos da disminución de la vitalidad, de la motivación y se aumentan los beta y alfa receptores. Pero además la acetilcolina, que es la única que aumenta, nos da alteración de sueño y déficit de memoria. Recordemos que la acetilcolina va a estar involucrado en problemas de Alzheimer y precisamente por eso sí vamos a tener no problemas solamente de atención, sino de memoria. Además, la depresión va a alterar el sistema corticotrófico suprarrenal y con ello nos va a aumentar noradrenalina y nos aumenta los fenómenos ansiosos y además aumenta cortisol. El cortisol es un elemento importante, como ya escucharon con el doctor, y este se encuentra elevado en todas las personas que han hecho intentos suicidas. De manera que este es bien importante y vemos como las células T, que son los glóbulos blancos, que ustedes saben, y las neuroquininas, que son los protectores a nivel cerebral, nos van a dar una probabilidad más alta de procesos infecciosos y procesos inflamatorios de todo tipo. Entonces, la depresión, que se veía como una cosa del alma, resulta que es una cosa neurobiológica y neuropsicológica. Y la persona en depresión se va a enfermar de lo que sea. Entonces vamos a ver patologías asociadas a depresión y vamos a ver cómo una depresión llevó a ciertas patologías, incluidas cáncer. Ahora veamos sistemas emocionales y físicos. Aquí se comparten qué hace la serotonina y la noradrenalina. Ambas están vinculadas en depresión y ansiedad. Y también ambas modulan sensibilidad al dolor. Todo esto mediado por vías descendentes, de manera que las vías descendentes del dolor van a hacer que estas personas que tienen precisamente depresiones somatizadas se van a quejar dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de piernas, dolores por cualquier parte del cuerpo, pero cuando le toman toda la
exámenes y evaluaciones, resulta igual. Voy a decir como la doctora Fanny, no tienen nada. Mira, usted está bien, todos sus exámenes están excelentes. Y la persona dice, y entonces, pero es que no se me quita. Y veamos, una patología que se asocia mucho a depresión es fibromialgia. Y fibromialgia casualmente cede con antidepresivos o están involucrados los antidepresivos. Ahora, los trastornos depresivos y ansiosos van a crear un umbral más bajo al dolor. Si su umbral era así de alto, usted no siente los dolores mínimos de una molestia en las piernas después de un ejercicio y no siente nada. Pero si su umbral baja así, usted va a sentir todo. Entonces, hasta las cosas más mínimas molestan. Que los zapatos, que el ejercicio que quedó adolorido, que el cuello porque estuvo durmiendo mal, porque todo el dolor se incrementa. Y además genera eventos proinflamatorios. Entonces es más fácil tener un proceso inflamatorio de cualquier tipo. Las artritis casi siempre son asociadas a depresión u otras cosas inflamatorias. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Obviamente, la entrevista. La entrevista es vital y esto requiere tiempo. Y yo entiendo que en una consulta general a veces no hay chance, no hay tiempo, hay mucho paciente esperando, más si son consultas estatales. Entonces, esto hay que procurar hacer como se pueda una buena entrevista, preguntar sobre evolución del caso y acordarse la rama de síntomas que se van presentando. Tiene trastornos de sueño, el ánimo está irritable y además se siente con la autoestima baja y además, y de pronto usted dice, sí, puede ser una depresión. La evaluación física del paciente, que no tenga otras cosas. Y el examen mental. Este examen mental se enseña en las prácticas, cuando se da de psiquiatría 1, 2, no sé cómo se llamarán ahora, pero esto es vital. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo llega? Llega desarreglado, las facies son así como depresivas, o llega así como todo ceñudo de la frente, o cuando empieza a hablar le lagrimean los ojos cuando habla de sus problemas, o de pronto simplemente rompe a llorar. Ahí está más fácil la cosa, pero ¿qué tal si no hace eso? Nos llega gente completamente a veces rígida. Y entonces, pero los síntomas son de depresión. Entonces, es importante pasar escalas para el paciente. Las autoaplicadas, hay unas buenas escalas, la de Zoom, creo que la pueden encontrar en internet, y pasarla, y que el paciente se la aplica, pero uno tiene que calificarla, y desgraciadamente es una escala que requiere valorarla con una tabla de validez. Pero también puede estar la escala de Hamilton para depresión, o buscar escalas que sean más sencillas para ustedes y para el paciente. Y lo importante es familiarizarse con la escala, de manera que uno diga, sí, yo la manejo bien, es fácil, y de pronto detecto con más comodidad lo que haya un diagnóstico. Lo otro, investigar antecedentes familiares. La mayoría de personas que nos consultan por depresiones al psiquiatra, hay antecedentes familiares, porque llegan al psiquiatra porque su abuelita estuvo con psiquiatra, o su mamá estuvo con psiquiatra, o su papá fue depresivo, o un hermano o hermana tuvo esta patología. No, todavía falta. Investigar abuso de drogas. Porque
ya sea alcohol, marihuana, cocaína o lo que fuese, muchas de estas personas tratan de alegrarse con algo. Y yo recuerdo un chico hace quizás 30 años en el Psiquiátrico Nacional que me decía, mire, yo siento que con el purito de marihuana de la mañana estoy mejor. Y yo decía, sí, pero esto le va a hacer daño a la larga. No, pero es que mire, el antidepresivo me lo tengo que tomar y a mí se me olvida. Pero el purito de la mañana me pone de toque. Y obviamente él estaba en depresión, pero algunos, para alegrarse, como lo dicen en las películas mexicanas, se echan sus tragos. Y eso los alegra temporalmente, quizás 1 hora o 2. Y después viene el bajón más grande, que es depresión. Y no digamos otras drogas de abuso, que los involucran en situaciones mucho más conflictivas. Entonces, y si no, recordemos todos aquellos artistas que han muerto bajo efecto de drogas. Y uno dice, ¿fue la droga o estaba deprimido? Entonces, a saber, la cuestión es que se ahorcó, la cuestión es que quedó en la bañera, la cuestión es que, entonces, investigar siempre, siempre, siempre ideas de muerte. No pregunte usted si quiere suicidar. Mire, ya usted así como está, ¿ha pensado en que le gustaría morirse? Sí, lo he pensado, pero temo a Dios, las consecuencias de mis hijos, por eso no lo hago, pero lo he pensado. Entonces, uno dice, la idea está. Y si alguien le dice, sí, y ya pensé cómo, hay que investigar cómo. ¿Por qué? Porque esto puede ser una alerta para la familia, puede ser, este paciente necesita un internamiento para protegerlo mientras se mejora el estado de ánimo y lo sacamos de ese estado depresivo. Las causas de la depresión. Puede ser una depresión reactiva debido a estresores. ¿Quién no se deprime porque le quitaron el trabajo? ¿Quién no se deprime porque perdió un hijo? Porque simplemente muere un familiar y pasa un periodo normal de duelo. Pero pensemos, el duelo no tiene que durar 2 años. 6 meses es el periodo promedio que la gente se recupera y puede llegar hasta 1 año. Pero después de 1 año, por eso tiene sentido hacerlos el cabo de año que dicen, porque la gente allí empieza a pensar que ya perdió a su familiar, que lo que le queda son los recuerdos. Gracias. Lo que le queda es eso, recuerdos, fotografías, y tal vez empieza a pensar de una manera diferente, que no puede continuar llorando ni ir a la tumba a poner flores cada semana, pero encontramos personas que esto lo hacen continuamente durante años. Entonces, hay que pensar, eso no es normal, está en depresión. Y es más, también son personas que dicen, qué bien que se fue, yo quisiera irme también, que me llevara. Entonces, piensen, eso es depresión. Una depresión persistente, leve. Anda allí deprimido, pero nunca ha pensado morirse ni nada, pero es continuo, su arreglo, su estado, su condición. Esas son distimias. Depresiones inducidas por medicamentos. Cantidad de medicamentos tienen como efecto secundario depresión. Obviamente, si no son medicamentos de uso crónico, una vez quitan el medicamento, esto desaparece. Depresiones mayores pueden ser endógenas, que quiere decir que tienen este componente genético alto, y recurrentes. Una persona que le dice, sí, yo tuve una depresión hace 2 años, pero salí de ahí.
pero ahora me siento igual. O es el tercer episodio depresivo. Estos ya son cuadros recurrentes y probablemente con este tipo endógeno, hereditario. Depresiones bipolares tipo 2. Estas personas van a tener un cuadro maníaco y un cuadro bipolar y ir en estas fluctuaciones altas del ánimo para arriba y luego para abajo. De manera que van a tener cambios llamativos de su conducta. Depresiones asociadas a enfermedades físicas. Hay cantidad de enfermedades en la cual la persona empieza a deprimirse. Y hay que poner atención. ¿Por qué? Porque estas personas probablemente van a requerir un tratamiento con antidepresivos. Por grupos y géneros de edad, infantiles, femenina, juvenil, masculina y senil. Por síntomas inhibidas. ¿Qué quiere decir? Que van a ser depresiones prácticamente con mucha letargia, con mucho cansancio, con mucho agotamiento. O depresiones ansiosas, que van a tener mucho componente ansioso y en forma inadecuada se les va a tratar como cuadros de ansiedad. Y como cuadros de ansiedad tratados solo con benzodiazepinas, lo cual va a hacer que esa depresión ansiosa se vuelva inhibida. ¿Por qué? Porque con el ansiolítico, la persona empieza a bajar todavía más. Y entonces empieza a girar hacia la inhibida. O mixta, que es un componente ansioso-depresivo. O otro componente, la enmascarada, que es la somatizada. Y esta es la más difícil de ver. ¿Por qué? Porque hasta los psiquiatras nos cuesta decir, primero es de las pocas que llegan a la consulta psiquiátrica. Se quedan con médicos generales, hiperconsultando por cualquier cosa. Entonces, hay que tenerle atención a estas personas y pasar sus escalas o pasar una mejor evaluación. Y la psicótica, que va a ser parte de la depresión bipolar. O simplemente están deprimidos, pero están con alucinaciones, delirios y cualquier cosa. Y hay una depresión psicótica frecuente en las mujeres de edad avanzada, que es la depresión paranoide. Se combina todo el cuadro paranoide, delirante, de que la sospecha de que el esposo los engaña, o que hay un hombre ahí acostado con su hija, o que hay personas con su esposo aún en la cama. Entonces, esto va a ser ya un episodio psicótico o la depresión psicótica propia del estado maníaco-depresivo. Si vemos, este es el espectro. Va desde cansado y desmotivado hasta ansioso. Este tiene un porcentaje más alto de desmotivación, es la inhibida. El ánimo está bajo, fatiga, falta de energía y pérdida de motivación. Este es el depresivo, que es fácil verlo. Pero ¿qué tal este? Presencia concomitante de síntomas de ansiedad. Y si vemos, es 1/3 de cada uno. Y el mixto, hay un poquito de fatiga, disminución de energía, excesiva preocupación y sentirse abrumado. Entonces esto nos hace ver que la depresión no es solamente bajo de ánimo, no, puede tener un combinado. Ahora vamos a ver ya la depresión en algunas depresiones en las etapas de la vida. Depresión en niños. Realmente aquí el diagnóstico es un tanto difícil, pero hay una prevalencia en escolares de menos del 1%, en preescolares y en escolares del 1.8 a 2%. Yo diría, estas son prevalencias a nivel mundial. En nuestro país yo diría que estas prevalencias, si se sacaran y se hiciera énfasis en este diagnóstico en niños, es mucho más alto. ¿Por qué? Por el nivel que tenemos
de violencia intrafamiliar, de violencia institucional, de violencia de todos tipos, los niños de bullying, no, todavía mucho más. El cuadro clínico en preescolares lo van a encontrar así: problemas de irritabilidad, quejas somáticas, este niño que empieza a decir que le duele el estómago, que le duele la cabeza, niños pequeñitos con dolor de cabeza y dolores estomacales antes de ir a la escuela, probablemente hay un componente ansioso o depresivo. O este niño está sufriendo angustia de separación o está pasando algo, pero hay que evaluarlo. Apariencia sombría de enfermo y carita triste. ¿Cuántos niños vemos de carita triste? Los niños normalmente deberían de ser niños alegres, niños contentos, y solo si se dieron el machucón se van a poner a llorar. Pero niños que permanentemente, niños en la calle, los vemos con las facies tristes, son niños que han sufrido abusos probablemente, crisis de llanto y gritos, aparentemente sin motivo, enuresis, encopresis, onicofagia. Ustedes solo les ven los deditos y están totalmente mordidos. Niños que ya controlaron esfínteres, como bien decía, encopresis. ¿Qué pasa con un niño que tiene enuresis y encopresis? Más encopresis. A veces encontramos este síntoma en niños abusados sexualmente. Trastornos fóbicos, ansiedad de separación. Estos niños que lloran y lloran y no quieren que papá o mamá se vaya, que no quieren ir a la escuela, al kinder, y lloran y lloran. Conductas negativistas y destructivas. Estos niños que dicen no a todo. ¿Quiere esta cosa? No. Y no. O niños que de pronto le dicen, fíjese que agarró al pollo y lo agarró del buche y le dio vuelta. Entonces, o que empiezan a agarrar insectos y les meten. Entonces uno dice, esto están simplemente emulando la conducta de violencia en la que están viviendo. Y cambios en el apetito y en el sueño. Los niños deberían de tener un buen tiempo de sueño y un apetito adecuado a sus necesidades. Entonces, no es tan fácil, porque hay un montón de niños que tienen esto. Ahora veamos, niños en preescolares. Conductas disruptivas, niños que de pronto llegan y golpean a alguien o de pronto agarran el cuaderno y lo rompen, hacen cosas que usted dice, ¿y qué está pasando? Disminución del rendimiento académico. Casi siempre dicen, es que ha disminuido el rendimiento académico porque está lento, porque no duerme. Pero entonces unamos las cosas. Cambios en el sueño y en el apetito, autodescripciones en términos negativos. A mí me asustó mucho una niña, hija de una paciente, que me dijo, mi nombre es horrible y yo soy fea. Y yo me quedé, era una niña preciosa. Imagínense un cabello semirrubio con ojitos casi celestes. Linda. Y le dije, ¿y por qué? ¿Y cuál es tu nombre? Y me dijo, Diana. Qué feo eso. Y yo le dije, ¿tú sabes que hay una princesa que se llama Diana? Pero yo no soy princesa. Entonces, era su autoconcepto de yo estoy mal. Y tenía apenas 6 años. Problemas con pares y agresividad. Aquí entra todo el fenómeno de bullying. Niños conflictivos, niños que están siendo ellos victimarios, niños que violentan a otros o a veces niños que son víctimas de bullying. Tristeza, llanto y ansiedad y quejas somáticas. Las quejas somáticas van a estar apareciendo allí y el niño se está quejando del estómago, casi siempre del dolor de cabeza, que son los síntomas más frecuentes en niños. En los jóvenes es un tanto diferente. Veamos,
la prevalencia va aumentando. Y como digo yo, estas son estadísticas de otros países, pero 4 a 5% ya es alto y probablemente en nuestros países 10%. Más en hembras. Acordémonos que las hembras vamos a estar como más frecuentes asociadas a depresión por todo el lío de los cambios hormonales, de la madurez, de los estrógenos y toda la cosa. En ellos se ve una acelerada maduración biológica y factores hormonales que son los que pueden estar dando esta sintomatología de depresión, mayor frecuencia en estos jóvenes de trastornos de conducta, trastornos de déficit de atención con hiperactividad y trastornos de ansiedad, además de aumento de consumo de sustancias. Los jóvenes empiezan a probar cosas para sentirse mejor o tienen otra patología como estas subyacente. Entonces hay que investigar el síntoma depresivo. La forma de evaluar a los jóvenes es semejante a los adultos. Con ellos sí se puede pasar las mismas escalas de depresión que para adultos y hacer toda la investigación. El problema a veces con los jóvenes es que logren establecer este vínculo de confianza importante en la clínica. Ahora, en el cuadro clínico en ellos es un tanto, veamos, semejante a adultos, pero hay irritabilidad, disforia, apatía, niños que no quieren hacer nada y por eso su rendimiento va a ser bajo. Va a aparecer ya este displacer de no sentir gusto por las cosas, no les gusta nada. Y es interesante cómo de pronto lo que les gusta son cosas como ser emo, las cosas horribles, ver cosas que le llaman así oscuras en películas. Y realmente empezamos a ver variación diurna de síntomas. Los síntomas empiezan a aparecer durante el día, no precisamente durante la noche. Y lo que vemos son estos: mucho sueño, mucho cansancio. No es normal que un joven no tenga energía, que no quiera jugar fútbol, que no quiera ir con las compañeras, que diga no quiero, no me gusta, no. Si le dicen es que yo para eso no sirvo, estamos viendo parte de su autoestima, pero también su displacer por actividades que otros disfrutan. Sentimientos de desesperanza e intentos de suicidio. Aquí es vital investigar cómo está su condición de vida, qué es lo que ellos esperan de un futuro, porque un adolescente es el que se supone que tiene fantasías, ideas, el que lucha, es el que se mete a pelear por todo, a ideales. Si esto no existe, estamos viendo depresión. Pueden aparecer síntomas psicóticos, trastornos de conductas, antisociales y consumo de sustancias. Entonces, es un poquito, es una gama de síntomas que hay que investigar. Así, ya. La siguiente ya. Ahora veamos qué pasa en hombres. Todo lo que les estoy dando es un pequeño bosquejo de las cosas para que tengan una idea. Cuando el hombre está deprimido, en lugar de reconocer sus síntomas y pedir ayuda, lo que va a hacer es irritarse, violentarse, ponerse mal. Esta persona va de pronto a empezar a ingerir alcohol, drogas y va a empezar a presentar problemas de violencia intrafamiliar. Y en otros casos, la persona empieza a trabajar en exceso y se vuelven trabajólicos.
trabajan mucho, mucho. ¿Por qué? Por lo menos para hacer algo productivo, porque no le sienten gusto a nada. Ahora, depresión femenina. La depresión femenina es, diríamos, la más usual, de la que más se ha hablado, y en la depresión femenina tenemos el síndrome disfórico premenstrual, que es uno de los que les iba a hablar. En el síndrome disfórico premenstrual encontramos que se encuentra aproximadamente entre 24 y 30 años. Esas son las edades más frecuentes, pero le podemos encontrar todavía en gente más joven y en gente más adulta de los 30 años. Lo que van a tener es mucha irritabilidad. Son personas que se sienten incómodas consigo mismas, además van a tener problemas de distractibilidad y van a tener esta característica de sentirse como un cristal, como un vidrio. Bueno, aquí ya vamos para atrás, ya. Estas son las depresiones en las mujeres. El disfórico premenstrual, que es el único que voy a tocar, pero hay depresiones relacionadas con embarazo, depresiones posaborto, depresiones por problemas de infertilidad, por posparto, que van a estar relacionadas más con un trastorno afectivo bipolar, depresiones en climaterio, geriátricas, por fármacos asociados a enfermedades u otras depresiones, como la depresión paranoide de las que ya hablé. Ahora, en el disfórico premenstrual, veamos esto: las ideas de autodesaprobación, el ánimo deprimido, aunque no siempre, sentimientos de desesperanza, ansiedad, agobio, sensación de estar al límite. Son mujeres que dicen, es que estoy así como que un poquito más como un cristal. Le dicen algo y es, y mira, hiciste la tarea, y ¿por qué me...? Y todo es un conflicto, enfado, irritabilidad, conflictos interpersonales, se pelean con medio mundo. Son de estas personas difíciles que usted dice, ¿y qué andará con el periodo? Pérdida de interés por actividades cotidianas. Siguiente. Ya. Sensación subjetiva de perder la concentración, a veces letárgicas, con fatiga, con pérdida de energía, cambios significativos de apetito. De pronto le dicen, yo no sé qué me pasa, pero mire, he aumentado de peso, o han adelgazado en exceso. Mucho sueño o insomnio, sensación subjetiva, esta de pasar el límite o estar fuera de control. Recuerdo una que me dijo el esposo, mire, yo no sé qué tiene, pero mi mujer está loca. Y yo la traigo para que la evalúe. Y lo interesante es que habían tenido un conflicto leve y ella se puso a cocinar y él le dijo, mira, ya se te pasó la cólera. Y estaba cocinando. Agarró el cuchillo y se lo aventó. De suerte, no tenía pulso, como dicen, pero, y era de las que estaba enojada y tiraba los platos así. Y entonces me decía el Señor, mire, yo creo que es loca, porque está así. Y realmente era un disfórico premenstrual. Y era interesante, yo le dije, todo el tiempo está así. No, tiene un su tiempo que se pone peor. Y era justo días antes del periodo menstrual, porque esta es la característica. También hay otros síntomas como cefalea, dolores articulares, sensación de aumento mamario, peso y edema. Ahora veamos, el síndrome premenstrual, que es el normal, lo abarca el 80% de las personas, de las mujeres, pero esto va a tener síntomas físicos, la sensibilidad mamaria, los síntomas afectivos, poco o ninguna alteración funcional, y es entre el 20 y el 80%.
Pero ¿qué pasa con el disfórico premenstrual? Esto va a ser un porcentaje mucho más bajo, una prevalencia de 3 a 5%, y los síntomas afectivos van a ser predominantes y severos. Es irritabilidad, es el ánimo bajo, es ansiedad. No tengo ganas de nada, es que estoy así como que, y le dicen, no tengo ganas de ir a trabajar. Es que, todo le cae mal. Se peleó con el jefe, con la compañera con la que siempre se llevaba bien. Alteraciones funcionales, obviamente, van a ser semejantes, y los síntomas físicos un poquito más marcados. Pero el porcentaje es bajo. Lo que pasa es que cuando esto se vuelve crónico, bueno, creo que había otra, no hay antes, no, ok, perfecto. Bueno, cuando esto se vuelve crónico puede ser una causa de despidos. Las mujeres tienden a tener tan baja autoestima y tanto conflicto interpersonal, intrafamiliar, que van a ser posiblemente despedidas del trabajo, van a cambiar de trabajo frecuentemente, posiblemente si son solteras no van a encontrar pareja que les soporte, y lo más seguro es que terminen en divorcio o separadas. Entonces esto realmente es un desastre para ellas y terminan pensando que como mujeres no sirven, nadie las quiere y a nadie le importa. Ahora, en depresión geriátrica podemos tener un trastorno depresivo mayor, una depresión de inicio tardío, una menor, una distimia, depresiones orgánicas, enfermedades asociadas a enfermedades físicas, y pueden haber muchos factores heterogéneos que actúen en el terreno personal de cada paciente, como la viudez, la invalidez y otras cosas que pueden darse ya en la etapa geriátrica. En estas personas, cuando es primer episodio de depresión ya en etapa adulta geriátrica, hay menor carga genética, obvio, porque si no se hubiese desencadenado antes, y tampoco no hay tanto trastorno de personalidad. Lo que vamos a encontrar es mayor déficit cognitivo, comorbilidad médica y aumento de la mortalidad. Y aquí lo que se encuentra son atrofias córtico-subcorticales, que son señales hiperdensas en sustancia blanca, y esto se llama depresión vascular. Pobre respuesta a antidepresivos y peor evolución, porque la patología, aunque tenga características depresivas, va a tener más un componente, diríamos, más de daño cerebral que una situación por prácticamente neurotransmisores. Ahora, lo que sí encontramos en estas personas y en otras patologías es condiciones médicas que se asocian a depresión. Y podemos ver todo esto. Vean los cánceres, los problemas cardiovasculares, los inmunológicos, todos los problemas de tiroides, diabetes. Medicamentos, apenas hay unos cuantos mencionados, pero las benzodiazepinas también causan depresión, de manera que hay que tener mucho cuidado en su uso. Y otros, alcohol y drogas, problemas de insuficiencia renal crónica. Casi todas las personas que están con insuficiencia renal y en problemas en cuestiones de diálisis tienden a deprimirse por su condición médica, y todas estas otras, y le diría, es una lista larga de patologías médicas asociadas a depresión. Prevalencia de trastornos depresivos en diferentes poblaciones. Esto me llamó la atención y lo traje porque esto es un estudio sobre trastornos depresivos asociados a enfermedades médicas, y fue un estudio de la Asociación Mundial de Psiquiatría sobre trastornos depresivos. Si ven, la población general va a tener este porcentaje, 5.8, los enfermos crónicos casi se duplica, los hospitalizados 33%,
Ancianos hospitalizados llegan a 36%, ambulatorios con cáncer, creo que son estos, 42%, pacientes hospitalizados con cáncer se incrementa a 47%, pacientes con apoplejías 45%, infarto de miocardio, aquí falta un porcentaje, y vemos Parkinson 39%. Entonces sí es increíble la cantidad o la posibilidad de tener una enfermedad médica y solamente el hecho de estar hospitalizados te puede generar una depresión. Ahora el tratamiento. Aquí hay intervenciones psicoterapéuticas, si es un cuadro relacionado con un estresor, obviamente se va a tener que hacer intervención en crisis, resolver los conflictos, si es una problemática de estrés laboral o de estrés familiar, terapia cognitivo-conductual, la cual nos va a servir para que la persona revise y razone sobre su condición física, su condición psíquica y su condición social, y además de pronto recobrar esos niveles de esperanza. Y el manejo farmacológico, antidepresivos, estabilizadores de ánimo, litio, obviamente va a ser más para depresiones recurrentes de tipo bipolar y específicamente tipo 2, carbamazepina y valproato de sodio, que también es estabilizadores, tranquilizantes mayores y menores. Aquí hacemos un uso un poquito combinado de medicamentos dependiendo del tipo de depresión que la persona tenga, y obviamente esto se está utilizando, no en nuestro país, pero pienso que sí se tiene que saber que estimulación magnética transcraneal surge debido a que se ha demostrado que incrementa mucho y regula toda la neuroquímica cerebral, pero esto tiene que ser dado por especialistas y con un equipo realmente muy adecuado para que la persona recupere sus actividades funcionales en depresión. Obviamente, si tenemos una depresión en mujeres embarazadas, que es un problema severo, no vamos a poder usar antidepresivos, no vamos a poder usar toda esta gama de cosas, y tampoco tenemos esto. Entonces la terapia electroconvulsiva sigue siendo una de las cuestiones que se utiliza en depresiones en embarazadas, y más que todo en aquellas depresiones que cursan con manía y depresión. Ahora, la eficacia de los tratamientos va del 75 al 90%, en pacientes van a responder con antidepresivos, a un antidepresivo o a combinaciones de antidepresivos. El 50% obtendrán una remisión completa, pero nos queda un 11 a 25% que no observarán mejoría. Estos son de las llamadas depresiones resistentes. Estas depresiones hay que investigar si el paciente toma el medicamento adecuadamente, si lo toma en horario, si no se le olvida, si el medicamento que estamos aplicando es el adecuado, si las dosis son adecuadas, porque suelen a veces ser subtratados con dosis mínimas por el miedo a que el antidepresivo sea un fármaco adictivo. Y les voy a decir, ningún antidepresivo es adictivo, y el único que demostró un poco de habituación fue un medicamento de una casa, de un laboratorio europeo, francés por cierto, que fue retirado del mercado. De manera que los antidepresivos pueden ser dados de una manera fácil. Es importante que la persona aprenda a usar el antidepresivo que ocupa, puede aprender a usar 2 o 3 antidepresivos y saber qué hacen, dónde actúan, cuáles son sus efectos secundarios y en qué pacientes puede dar este u otro fármaco, porque no en todos se puede dar lo mismo, precisamente por las características de la depresión.
Aquí tenemos una cantidad y ustedes pueden ver cómo desde los tricíclicos, tetracíclicos, de los inhibidores de la MAO, que prácticamente salen del mercado precisamente por su toxicidad y sus efectos antihipertensivos con tiramina y con quesos y todo eso. Luego salen estos, que fueron los que prácticamente junto con fluoxetina fue la que se lanzó al mercado hace como unos 20, 25 años y fue un éxito. ¿Por qué? Porque fue el primer antidepresivo que tenía mejor efectividad. Eso no quita que estos sean efectivos. Hay pacientes que todavía continúan con estos. Luego vienen los ya selectivos de noradrenalina o combinados que actúan sobre serotonina y noradrenalina, o noradrenalina y dopamina, o los que actúan sobre antagonistas de alfa-adrenérgico, y luego vienen otros que antagonistas de serotonina, 2 inhibidores de recaptura de serotonina. Es una combinación, tenemos una amplia gama de antidepresivos, de manera que uno puede como seleccionar qué utilizar. Obviamente, fluoxetina es uno de los medicamentos que está en cuadro básico de todos los países, pienso yo, debido a que fue la fluoxetina es prácticamente el estándar de oro para evaluar respuesta con otros antidepresivos. Esto es simplemente para que ustedes vean las dosis de medicamentos. A veces la gente dice, no, tómese la mitad de la tableta de 20 miligramos y dan dosis pequeñitas, pero las dosis van así. ¿Por qué en ocasiones nos llegan pacientes y nos dicen, es que resulta que dice mi médico que me está intoxicando cuando tomo 2 tabletas o 3, para el caso de fluoxetina? Se pueden dar dosis altas, obviamente ya por el especialista. ¿O por qué sertralina? Sertralina es un fármaco que actúa muy bien y no tiene interacciones con citocromo P450. Entonces este puede ser dado con otros fármacos y muy bien tolerado y aceptado y aprobado por FDA en niños, adolescentes, adultos y aún en población geriátrica. Citalopram, que paroxetina, miren las dosis, bupropion, venlafaxina, desvenlafaxina, mirtazapina y duloxetina. Solo puse algunos como para tener una idea de las dosis que se pueden utilizar. Los efectos secundarios más frecuentes, aquí puse unos cuantos, pero hay unos listones impresionantes. Intranquilidad, los pueden poner un poquito inquietos o un poco temblorosos. Trastornos del sueño, obviamente, si dan un antidepresivo que es desinhibitorio, tipo fluoxetina, y lo dan por la noche, esta persona no va a poder dormir. Desinhibición social, de pronto más locuaces, más activos, sensación subjetiva de excitación, se sienten así como más excitados, molestias gástricas, náuseas, hay algunos específicos que dan mucha náusea, como mirtazapina, algunos que dan diarrea, como sertralina, cefalea. Esto es interesante porque si una persona padece de migraña, hay que valorar qué antidepresivo dar, porque muchos IRS, inhibidores de recaptura de serotonina, van a potenciar o van a disparar migrañas. Entonces ahí es preferible dar otros con menor efecto sobre IRS. Mareos, ansiedad, disminución del libido. Eso es una causa frecuente de consulta, más que todo en hombres. Y uno tiene que pensar en que en estos pacientes no va a dar cualquier antidepresivo. Probablemente, si es un hombre que está preocupado por su libido y ya bajó su libido por la depresión,
es preferible dar mirtazapina o duloxetina, que no van a afectar o que son los que menos afectan libido, igual en mujeres. Y el viraje a manilla. Si se está dando un antidepresivo en dosis adecuadas, si de pronto el paciente está demasiado estimulado, demasiado alegre y llega que regaló dinero y de pronto está haciendo 20 proyectos simultáneamente, está girando a manilla. Eso es un trastorno bipolar. Entonces hay que tener cuidado y buscar antecedentes familiares de bipolaridad. Siguiente. Ahora el tratamiento no solo se resulta en esto, reducir y quitar los signos y síntomas, sino que hay que evitar recaídas y evitar recurrencias y restaurar todas las funciones, todos los roles. Las metas del tratamiento, cuando encontramos a la persona en estas fases, que es la fase aguda, es evitar que haga una recaída. Por eso el tratamiento continúa, y si la persona acá lo está suspendiendo, no va a hacer otra recaída. Entonces hay que mantener para evitar recurrencias, y las dosis van a ser a veces de mantenimiento por periodos bastante largos. Veamos lo siguiente. Esta es la terapia de mantenimiento y un consenso de expertos. La OMS, que trabajó los desórdenes afectivos en el 89, empezó a decir que 6 meses de terapia a partir de la resolución de síntomas del episodio agudo. Usualmente el episodio agudo se cede en 3 meses, está la persona súper bien, pero eso nos lleva 9 meses. Suecia dijo que al menos 4 a 9 meses a partir de esos síntomas. Ya nos lleva a 12 meses. Pero el Reino Unido dijo que 4 a 6 meses. Bélgica al menos 4 a 9 meses, semejante a Suecia. Pero en el 2000 dijeron 6 a 9 meses de tratamiento en fase aguda. En fase aguda. Y después, falta lo último, y después 24 meses más. Si ustedes ven, esto nos lleva a terapias de 2 a 3 años. De manera que no es un tratamiento de dárselo un ratito y luego suspender. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar teniendo recaídas y ellos no se atreven a volver a consultar porque están, básicamente, no saben si todavía están en depresión. Bueno, muchas gracias.